Buenos días, otra vez. Hace un momento, cosas que estábamos comentando desde un inicio. Yo quisiera pedirles, antes de entrar, esto no es parte del mensaje, pero tiene que ver con nuestra vida, con nuestro día a día con el Señor. Es el hecho de que traigamos a memoria, que podamos pensar. Escuche bien lo que le voy a decir. Esto que yo mencioné, cuando vamos a adorar, vamos a exaltar al Señor como si fuera la última oportunidad que tenemos, póngame atención, lo dije muy en serio. Con el paso de los días, los meses, y cuando tú te estás, sobre todo, miren, esta serie ha llevado a muchas cosas en lo personal, esta serie que es El Verdadero Amor, a mí en lo personal me ha llevado a revisar, digan conmigo revisar muchas cosas en mi corazón. Sí, muchas cosas que damos luego por asentado, que ya los damos por garantizado y de que así va a ser, ¿no? Y empieza uno, pues yo vengo y les predico, pero créanme que antes de soltárselos, esto ya me pegó a mí. Y esto no es de una semana, es decir, esto tiene mucho tiempo en donde el Señor ha estado tratando cosas. Y estudiando la palabra y siendo dirigidos por el Señor, pienso yo, me ha ido llevando, y también porque he visto ese ejemplo en otros antiguos que han establecido cosas que los ayudan a mantener precisamente sus afectos en línea para con Dios y tener ese balance que tanto necesitamos, porque luego qué desbalanceados somos, ¿verdad? Entonces, yo he estado como en un proceso, les abro mi corazón desde ahorita, ¿sí? Pero he estado como en un proceso en donde tengo que ir tomando ciertas resoluciones diarias y en donde las voy anotando, esas resoluciones, y a la vuelta de una semana las reviso. Digo, ¿cómo estoy con esto? ¿Cómo estuve en esta semana con esto? ¿Cómo estuve en esta semana con esto otro? Y una de esas resoluciones, yo quiero que lo ubique usted, y si esto le puede servir para mejorar, gloria a Dios, ¿sí? Pero esto le estoy diciendo es algo, no es una doctrina, es algo muy personal. Pero piense usted, si usted se levanta el día de hoy y dice, esta es mi resolución, en primer lugar voy a amar a Dios, como si no fuera a tener otra oportunidad de hacerlo. Y voy a amar a mi esposa, y voy a amar a mis hijos, o voy a amar a mi esposo, ¿sí? Como si fuera el último día de mi vida. ¿Ustedes piensan que eso cambiaría en nuestra manera de conducirnos? Sí. Que usted, varón, se despierte el día de hoy y diga esto, ¿verdad? Y que se lo diga a su esposa, además, y que se comprometa con eso, y que le diga, yo me comprometo contigo, yo hoy te voy a amar, deseo amarte como si fuera el último día de mi vida, porque no sé si mañana voy a estar, pero hoy puedo amarte. Ya amanecí, ya estoy aquí. ¿Me explico? Y voy a amarte como si fuera el último día de mi vida. Y si eso se lo dice a su esposo, pero no nada más, como mencionó hace un momentito Corina, no nada más decir, ay, te amo. No, ahora sí que la neta del planeta. Eso es del griego, verdad absoluta. ¿Sí me explico? ¿Cómo piensan ustedes que eso cambiaría? ¿Ustedes piensan que iba a revolucionar nuestra manera de pensar, nuestra manera de concebir, nuestra manera de percibir la vida? Yo esto se los digo en mi experiencia personal. Son cosas que me están cambiando. Sí, y muy de adentro. No sé si eso ahora sí que mi monitor más cercano, pues es mi esposa. Y para mí lo importante es que ella lo pueda ver y que ella pueda testificar en su momento y diga, sí es cierto. ¿Sí me explico? Porque si ella, que es el monitor más cercano, me ve aquí al frente
Y dice, no, estás predicando, no es cierto. ¿Saben qué? Tiraría una trompetilla ahí. Pero esto es algo de todos los días para cada uno de nosotros. Y es ahí precisamente en donde caminamos en luz. Eso es precisamente lo que el Señor nos mandó a hacer. ¿Sí? Dice, que nos manifestemos como la sal y como la luz de la tierra. No que seamos, ya lo somos, pero es que actuemos como tal. ¿Está bien? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a iniciar con el tema de hoy, que es el número 7 de esta serie, repito, el verdadero amor, y que pues seguimos ahorita en en este tema, ¿verdad? En vicios y virtudes, que ese sería el tema. Seguimos con vicios y virtudes, pero un subtema sería desenfreno, dominio propio. ¿Sí? La semana pasada vimos conocimiento y como una virtud, ¿verdad? Ese conocimiento práctico que nos lleva a conocer la voluntad de Dios, a practicarla, y vimos que el vicio, es decir, lo contrario a eso, el hábito contrario a eso, pues es ignorancia, ¿sí? Pues ahora vamos a ver, la virtud es dominio propio, ¿ok? A estas alturas, mis amados, yo creo que ya tenemos una idea más o menos formada de lo que los vicios y las virtudes son, o las virtudes y los vicios. Y como dijimos la semana pasada, nos estamos adentrando en el poder que tiene eso sobre nuestras vidas por los hábitos que van formando. Cada una de estas prácticas van formando hábitos. Pasa el tiempo y sean vicios o sean virtudes, esos nos afectan nuestros afectos, valga la redundancia, ¿verdad? Porque eso va teniendo un impacto muy profundo precisamente en donde se van formando y en donde se van arraigando nuestros afectos, ¿sí? Ahí en donde eso se va, esas cosas que nosotros vamos prolongando en nuestras vidas, luego cómo se va pues también fortaleciendo, sea una cosa o sea la otra en nosotros, sea un vicio o sea una virtud. Los hábitos tienen ese poder, ¿sí? En Romanos capítulo 13, se los voy a ir leyendo, me voy a detener un poquito. En Romanos 13, versículos 12 al 14 dice, la noche está muy avanzada. Fíjense, esto el apóstol Pablo aquí se refiere a que en la época presente, en la era actual, está bajo el dominio de Satanás. ¿Okay? El contexto de todo esto está hablando que nuestra redención, o que dice que nuestra salvación está más cerca de cuando creímos. Es decir, cada día que va pasando estamos más cerca de la glorificación. Eso es de lo que está hablando. Pero dice, la noche está avanzada. ¿Sí? Dice, y el día está cerca. Y esto se refiere a cada día que pasa, el traslado de la iglesia para su glorificación, que es inminente, ¿sí? Está cada día más cercano. Cada hora que va pasando, siempre esto se representa, noche se representa como tiempo difícil, pero también ahí menciona obscuridad, y obscuridad es lo contrario a la luz. Entonces dice, por tanto, y esto es muy importante, o sea, debido a que la noche está avanzada y el día está cerca, dice, desechemos las obras de las tinieblas. Es decir, habla de todo eso que ya llegamos a tocar ahí en Romanos en el capítulo 7, pero de todas esas cosas que surgen de nuestra naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza caída, de esa naturaleza que para el creyente pues está pronto para recibir la glorificación. Entonces dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Ese I, ahora sí que va junto con pegado. Desechar y vestirse es algo que se hace al mismo tiempo, ¿sí? Es como que tiro esto, pero me visto. ¿Ok? Versículo 13. Andemos decentemente como de día. Es decir, de acuerdo a Cristo, y esto se refiere a caminar en justicia, no se refiere a justicia social. Todo ese movimiento que hay actualmente, ¿sí? Que después voy a tocar un poco más
Voy a dedicar quizá 1 o 2 temas para hablar acerca de eso, pero de todo ese justicia social y muchas teorías que andan ahí y que han penetrado a sectores de la iglesia, los vamos a tratar. No se trata de justicia social, sino se refiere, está en conformidad al carácter de Dios, a lo que es justo. Nosotros en el castellano lo vemos y la palabra es justicia. En inglés me gusta mucho la palabra porque no hay una traducción. A mí se me hace una traducción muy precisa, ¿sí? En el inglés es righteousness. ¿Okay? Eso puede, aviéntense un clavado ahí, pero ya se las dije. Ahora sí que vayan al tumbaburros, ¿verdad? Allá los diccionarios, vean 2 o 3, profundicen en eso y van a ver, hay una diferencia, en el concepto hay una diferencia, pero se está refiriendo a eso. Entonces dice, andemos decentemente como de día. Y dice, no en orgías y borracheras. Escuchen bien, esto se está dirigiendo a cristianos, no se está dirigiendo al mundo. Dices, esto cuadra perfectamente si se los avientas ahí, si te vas el viernes en la noche a un pub, ¿no? No, esto se lo está diciendo a cristianos. No en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias. Y aquí esa es la palabra lujurias, ¿sí? Es epitimía, son pasiones desordenadas, que en inglés se traduce lusts, ¿sí? No en no en pleitos y envidias. Dice, no andes en eso, no camines en eso. En Proverbios 4, 18 y 19 dice, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. El camino de los impíos es como tinieblas, no saben en qué tropiezan. Hay una diferencia, ¿sí? Hay una diferencia monumental en esto. Versículo 14, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Otra vez epitimías, ¿verdad? Que es una pasión desordenada, un deseo desordenado, es una codicia, que es algo que quieres tener, que no te corresponde tener, pero lo quieres y no importa lo que haga, ni en qué tope. No me interesan las consecuencias. Sí, veo que hay ahí, pero no me interesa, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo, no caminen así. Un cristiano puede caminar así, un nacido de Dios puede caminar así, momentáneamente sí, por eso está la advertencia. Las advertencias, si no hay una posibilidad de entrar en ellos, si no hay un riesgo, una advertencia no sirve de nada. ¿Están de acuerdo? Cuando hay una advertencia es porque hay un riesgo real. Y si esto se lo está diciendo, si esta instrucción y advertencia se los dice a creyentes, es porque como creyentes, si nos descuidamos, podemos entrar ahí. Entonces, la Reina Valera lo traduce como deseos, ¿verdad? Ahora, nada más les quiero recordar esto, que como creyentes tenemos la responsabilidad delante de Dios por la conducta de nuestras vidas. Es decir, ¿a quién le dice que tiene que desechar? Usted dice, oren bien duro para que pídanle al Señor que les quite. ¿Eso dice? ¿Quién tiene que desechar? Nosotros. ¿Quién se tiene que vestir? ¿Quién tiene que andar? Andar es de conducta, es nuestro camino del diario, ¿sí? ¿Quién tiene que andar ahí? Se la voy a poner hasta va a decir, ay, pero es que luego se me ocurren ejemplos orgánicos, porque el cuerpo, hay mucha enseñanza en el cuerpo, pero cuando uno come, procesa cosas, ¿sí o no? Y se producen. Ahora, usted tiene que ir a desechar eso. Si usted no desecha, va a tener serios problemas en su salud. ¿Sí? El asunto es de que el pastor no puede desechar por usted. Nadie más puede desechar por usted. Gracias a Dios. Dígale al que está a tu lado, de la que me salvó el Señor, dile.
Porque comes que... ¿Estamos aquí? Entonces hay que ubicar esto, ¿no? Hay que ubicar esto. Nos puede dar un poquito de risita, pero vamos viendo todas las cosas que entran a nuestras vidas, todas las cosas que vemos, todas las cosas que percibimos, todas las cosas que pensamos. Que hay cosas que debemos de retener y hay otras que necesitamos desechar. Porque ahí están. ¿Sí? Entonces aquí describe con una metáfora cómo debe de ser la vida de un cristiano. Está hablando los rasgos del carácter de Cristo. Está hablando de virtudes. ¿Sí? Y las virtudes son como esa disposición, como una determinación muy íntima, muy interna, que está orientada a lo bueno. Eso es una virtud. ¿Sí? Es algo a lo que es congruente con la rectitud de Dios, con el carácter de Dios. Otra vez, son rasgos, escuchen bien, las virtudes son rasgos que se van tejiendo o se van entretejiendo en nuestras fibras más íntimas y que nos van formando y que van, pues, que son ese quién somos, ¿no? Ese quién somos, cómo somos, las inclinaciones del corazón que tenemos. Cuando surge algo, ¿hacia dónde nos inclinamos? ¿Cuáles son nuestras respuestas? ¿Cuáles son nuestras reacciones? ¿Sí? En Tito, capítulo 2, se los leo rápido, se los digo nada más para que lo noten. Tito 2, versículos del 12 al 15 dice, enseñándonos que, es decir, la vida en el Señor, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta manifestación gloriosa estoy viviendo de esta manera hasta el momento en que sea glorificado y hasta ese momento tengo que aplicarme. Hasta ese momento tengo que estar desechando, vistiéndome, andando. ¿Me explico? Hasta que venga esto, hasta que llegue esto. Dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, es decir, para Él, un pueblo para posesión suya. Dice, celoso de buenas obras. Andar de día. ¿Sí? Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Así que yo como pastor me agarro de esto. Esto es lo que quiero hablar, exhortar y si es necesario reprender, que no les extrañe. ¿Estamos aquí? Porque esas son las funciones de un pastor. Esas son las funciones de un pastor. Y no, ay, aquí ya me dijo esto, ay, aquí no hay amor, ya me voy. Es por amor precisamente, cuando se tiene que poner y tratar algún asunto, es precisamente por amor. ¿Sí me explico? Porque eso es lo que nos dice que tenemos que hacer. Y a la hora de predicar y a la hora de enseñar, pues es predicar la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo que eso yo no lo escribí? No me da para eso. ¿Sí me explico? Entonces, por eso cuando predicamos, siempre que enseñamos, cuando predicamos el evangelio, cuando enseñamos a otros, escuchen muy bien lo que le voy a decir, tenemos que asegurarnos que es la palabra de Dios lo que se predica y no mi palabra y no mis ideas, porque Dios no bendice mis ideas, por muy buenas que sean, por muy bien intencionadas que estén, Dios no bendice eso, Dios bendice su palabra. Dios está comprometido a cumplir su palabra. No lo que yo digo, no lo que yo pienso, repito, por muy bueno que sea. Pero si se originó en mí, Entonces, ahora, póngame atención aquí porque aquí va a ser muy interesante que vayamos distinguiendo esto por cómo se está desarrollando la serie, ¿ok? Acuérdense que cada tema vamos construyendo sobre algo, ¿sí? Las virtudes son muy distintas de las leyes morales o de las reglas. Son muy distintas. Voy a tratar de explicarlo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque una ley moral o unas reglas, ¿sí?, son disposiciones externas para hacer el bien. Es decir, en teoría, una ley, una regla, un reglamento está ahí para buscar un bien. Pero es algo externo, no es algo que está
adentro del individuo, es algo que está afuera, ¿sí? No sé si queda claro con eso. Voy a ver si me puedo explicar, ¿verdad? Miren, mientras más virtuoso sea alguien, y ya vimos que virtuoso, pues tengo que practicar esa virtud y darle, y le sigo dando, y le sigo dando, y mientras más virtuoso sea alguien, ¿verdad? Es decir, mientras que tiene esa disposición interna y se ejercita en esa disposición, pero en esa determinación interna también de hacer lo bueno, lo justo, lo recto, eso que surja desde adentro, ¿verdad? Y voy practicando y que vaya haciendo surco, ¿no? Es como cuando uno pasa por algún camino de tierra, ¿no? Si está así nada más y pasa una vez, pues ahí quedan unas huellitas. Pero si vuelves a pasar y vuelves a pasar y pasas y pasas y por mucho tiempo pasas y pisas en donde mismo, eso se hace un caminito. ¿Sí? Se hace un caminito. Yo creo que todos nosotros hemos visto eso, ¿no? Que llegas a algún lugar en donde está todo el monte y te encuentras que hay un caminito. Ahora sí que hay por donde soltó el burro, ¿no? Donde suelta uno el burro y se va por el caminito, porque pasa y pasa y pasa y pasa. Y dices, y no crecen cosas aquí, y sigue, y se mantiene eso. Eso es una virtud. Así se forman. Van formando camino. Entonces, mientras más de adentro surja, desde la parte más interna de nosotros, donde están precisamente entretejidos nuestros afectos, mientras más virtud se tenga, pues va a haber menos necesidad de la fuerza externa de una ley que nos obligue a hacer lo bueno, lo justo y lo recto. Es decir, yo tengo una ley ahí, hay una ley. ¿Qué es lo que hace una ley? Te obliga, te forza a. ¿Sí me explico? Muchas de las cosas que se hace ahorita, distanciamiento social y todo eso, no lo hacemos de buena onda, No lo hacemos por virtuosos. Es porque si no nos ponen un multón. O sea, igual y muchas de las cosas, y no voy a entrar ahorita por ahí, muchas de esas pueden ser ilógicas, absurdas y hasta inmorales. ¿Sí? Pero cuando está como un reglamento, te empuja a eso. No sé si ya está más claro. Entonces, mientras más virtuoso sea, a mí no me va a estorbar una ley. Yo les voy a decir, bueno, nosotros ahora sí que no tenemos ni automóvil, ¿no? Aquí. Pero yo no tengo problema, a mí no me tienen que convencer, por ejemplo, para no pasarme un alto. O sea, a mí no me tienen que convencer, decir, no te estaciones en donde es indebido, porque si te cachan, te van a poner un multón. Yo no tengo necesidad de eso. ¿Sí me explico? Porque camino en una ley superior. O sea, por mí quita esa ley. De cualquier manera, no me voy a estacionar en ese lugar porque sé que le voy a estorbar a fulano de tal. ¿Por qué le voy a tapar su cochera? ¿Por qué voy a hacer esto? No. Tienes leyes externas, yo voy a caminar en una ley superior, una ley interna. Esa que da el Espíritu Santo. Esa que es la palabra de Dios. Y que en tanto la estemos practicando y nos estemos entrenando en ella, voy a tener menos necesidad de una lista de esto, no. Por el otro lado, mientras más vicios o más vicioso se sea o más vicios tenga una persona o un grupo de personas, pues va a necesitar con más necesidad, valga la redundancia, ¿verdad? La vara o el rigor de la ley. ¿Sí? Y que lo force a hacer lo que debe de hacer. O sea, si hay una persona o hay un grupo de personas que tienen que no respetan, pues se necesita poner entonces una ley. Y escuchen bien, no nada más porque la ley en sí misma pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Si no hay la fuerza de la ley que obligue a hacer eso. Es decir, alguien puede llegar y te dice, no hagas eso, ¿verdad? O porque no debes de hacerlo. Y tú dices, nah. Pero deja que te lleguen 3 policías de esos que miden 2 metros y que pesan 120 kilos
de puro músculo, no así como bueno, ¿sí? De esos que, o sea, entrenan 2 horas al día y llegan y traen un tremendo amansalocos ahí, ¿verdad? O un teaser, y que lleguen y te dicen que te calmes, y tú le dices, ¿cómo no? Sí, señor. Pues porque sabes que tienen la fuerza para obligarte, ¿sí? Pero si te llegara, no, debiluchillo, ay, que no hagas eso, ¿sí? Tú lo ves y dices, quítate, ¿cómo no? No me molestes. ¿Sí o no? Eso es una caricatura, pero así es el ser humano. Por eso, mientras más vicios tiene, necesita la fuerza de la ley para que se sujete. ¿Sí? Escuchen bien. Por eso, miren, le voy a poner un ejemplo en lo moral. Dios estableció en la ley moral, no en la ley ceremonial, porque son 2 leyes, moral y ceremonial. ¿Sí? Cuando Dios establece en la ley moral que los hijos no debían de rebelarse a los padres. Esto no quiere decir, ya te desobedeces. No, es cuando ya van en contra y cuando los padres les están enseñando y ellos ya hacen deliberadamente todo lo contrario a lo que los padres les están diciendo y enseñando y enseñando y enseñando e insisten en eso, la indicación y la ley dicen, tráelos afuera, que los juzguen y que los apedreen. Qué fuerte, ¿no? Ay, qué falto de amor. Pero escuchen bien, no hay ningún caso de apedreamiento a los hijos. Sí apedrearon a alguien más. Sí, ahí en Josué, en el libro de Josué y todo esto. Sí, pero eso fue otro asunto. Entonces, y como eso fue, eso toca apedreamiento. Pues órale, jugamos a las lagartijas, tú que te arrancas corriendo y yo que te mato a pedradas. ¿Me explico? Y quedaban así y decían, ups, esto está serio. ¿Sí? Y se ponían acá y los padres, miren, por eso, escuchen bien, eso se ha ido relajando mucho. Pero yo sé que a varios de nosotros nos tocó todavía que cuando entrabas a la casa y no andábamos ahí brincando y haciendo y con las visitas, ¿verdad? Y tú brincando y en medio y gritando y mamá, papá, ¿verdad? ¿A cuánto les tocó que entrabas y así y tu papá te volteaba y te veía? Y tú llegas así. ¿A cuánto les? A ver, salúdenme. No decía nada, ¿no? O sea, llegabas así, era como que hasta ahí. ¿Sí me explico? Y ya nada más te hacía. Ella decías, perfecto, no insisto. Me voy. ¿Verdad? Al cabo que ni quería. ¿Y cómo es ahorita? ¿Cómo son sus hijos ahorita? Para no ir muy lejos. ¿Cómo son sus hijos? Pues si son así, la culpa no la tienen sus hijos, la tienen ustedes por no educarlos con la fuerza que se necesita. ¿La mansa locos? Miren, les voy a hacer una confesión paternal. Mi hijo va a escuchar esto. Solo una vez en su vida hizo un berrinche. Y tenía como 2 años, yo creo. Una vez. Se tiró al piso, hizo berrinche porque la vecinita, pues así era. Se tiraba al piso, hacía acá y le daban lo que quería. ¿Y cuántos saben que los niños son niños pero no son tontos? Ay, no se dan cuenta, mande usted. ¿Sí? No, es que vienen cableados y la maldad ya la traen. ¿Sí? Por eso hay que enseñarles a hacer lo bueno, nunca lo malo. Por eso les enseñamos a hacer lo bueno. ¿Sí? Y pues él vio eso. No sé, 2, 3 veces, no sé cuántas veces lo haya visto. Pero se le ocurrió. Pues me tiro y ahorita. ¿Ah? Y de repente le salió al revés.
Y fue así la cara así como que, pues ¿qué pasó? ¿Qué falló? No volvió a ser un berrinche. Y escuchen bien, y con él un par de veces por ahí hubo necesidad de surtirle. Y ya no más. Yo le doy muchas gracias a Dios por eso. ¿Sí? Porque dice la Escritura que la vara aleja la necedad del muchacho. Entonces cuando andaba acá neciando le decimos, ¿qué hubo? Le llamo la varita porque veo que traes la necedad, la traes colgada, no te quiere dejar la necedad y yo no puedo quitarla, tengo que ir por la vara. No, papá, ya se fue. Sí saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, mis amados, cualquiera que haya criado hijos o que los esté criando puede entender esta dinámica que le estoy diciendo. Por ejemplo, nosotros necesitábamos o todavía necesitamos decirles y hasta obligar a nuestros hijos que hagan lo bueno. ¿Cuántas veces les dice que no a sus hijos? ¿Han algo? Que no, ya te dije que no, pues dígale otra vez. ¿Sí? Nunca se les enseña a hacer lo malo, repito, ¿verdad? Porque hacer lo malo ya es parte del combo. Ya lo traen, ya están cableados así. ¿Sí? Entonces, y lo que se hace con eso, cuando le estamos diciendo, no, esto no, haz esto, pum, pide por acá, no, esto no, los estamos entrenando en un sentido moral. Que puedan distinguir lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Y no es aceptable que cuando están adultos, ¿verdad?, hablando, lleguen los niños gritando, interrumpir. No es aceptable. Es una falta de educación, es una falta de respeto. No es aceptable que cuando a un hijo o cuando un muchacho recibe algo, se vaya como burro sin mecate sin dar las gracias. O nada más bien monosílabo. ¿Me explico? No es aceptable. Hay cosas que no son aceptables. Y aquí no es de si tienes y no tienes. Es que son cosas que se entienden, que se saben. Pero como con el paso del tiempo, esa línea se va borrando. Y nosotros, así como que, ay, bueno, los tiempos van cambiando. Los tiempos cambian, pero su palabra no. Sus principios no cambian. Cielos y tierra van a pasar, pero su palabra no. ¿Sí? Entonces, repito, necesitamos entrenarles, eso es lo que estamos haciendo, entrenándolos en el sentido moral, pero el objetivo y la esperanza es que en ese proceso, pues ellos internalicen eso. Esto no está bien, esto no debe de ser así, esto no debe de ser así, esto no debe de ser así, ¿sí? O esto debe de ser así. Y que lleguen a ser personas, escuchen bien, que no necesiten la fuerza de la ley que los obligue a hacer lo bueno. ¿Me explico? Miren, yo no sé cómo es la onda por acá, pero en México hay una prisión en la ciudad de Tijuana, que es al norte, es frontera con Estados Unidos, ahí en California. Es la frontera más grande del mundo. ¿Sí? Pasan miles de aquí para allá y de allá para acá. Bueno, de allá para allá y de allá para allá. ¿Sí? Pero hay una prisión que es muy grande ahí, y que se llama el pueblito. ¿Saben cómo es eso? Es un pueblito. Hay hombres y mujeres ahí, tienen hijos, los niños ahí nacen, y crecen y todo, y llega un momento en que ellos van y salen a la escuela y regresan. Y yo en alguna ocasión platiqué con alguno de ellos, ¿sí? Era un joven, y bueno, era un joven cristiano. O sea, a manera de testimonio se los comento, ¿no? Y dijo, no, pues es que mira, pues ahora sí que, pues yo tengo a Cristo, pero todos los que estamos ahí, ¿qué? Cuando andemos acá afuera y para hacer algo malo, que nos digan, pues te voy a meter a la cárcel. Dice, ahí nací, ahí vivo, entro y salgo. ¿Qué tal? ¿Me están siguiendo? Entonces esto hay que tenerlo, o sea, el sentido de algo externo es que nos lleve a que entendamos que
hay algo bueno detrás. Eso es por eso que Dios nos da su palabra. Cuando Dios nos dice, no esto, cuando nos da su ley, sus preceptos, sus mandamientos. No es nada más para que, es un montón de cosas externas. A mí no, si tú ves ahí no te dejan que hagas esto y no te dejan. No, hazlo por mí, haz lo que tú quieras, le vas a dar cuentas a Dios. Ahora, si insistes en hacer y deshacer y vivir desordenadamente, no vengas aquí, por favor, y no digas que eres cristiano. Al menos no que te congregas aquí. ¿Estamos aquí? ¿Estamos bien con eso? Es porque nos vamos a esforzar a caminar y sí, tendremos luchas y todos tendremos luchas. Sí, las vamos a tener hasta que nos muramos. Por eso tenemos que desechar. Desechamos algo que no está bien y ese es un proceso. Hablan de procesos, habrán cosas que toman más tiempo, ¿sí? Y en todo ese proceso, escuchen bien, todos y cada uno de nosotros debemos de tener la confianza de que contamos con ayuda aquí en casa para eso. Que no estamos solos en eso. ¿Me doy a entender, mis amados? Es que esto es terrible, si usted supiera, no necesito saberlo. Ahora, si lo sé, probablemente tenga más posibilidades de ayudarte mejor. No sé si me explico. Pero no es el, Ahora, si no te quieres arrepentir, si ya viéndolo, Inés, no, yo insisto en esto, chao. Porque no vamos a tolerar y no vamos a permitir cosas así. Y no, falto de amor el pastor. Yo ya decía que ese bigotón y... No. Escuche bien, eso es lo que dice la Biblia. La iglesia tiene un orden. Hay un orden en la iglesia. Hay un orden. ¿Sí? O sea, no dice que nunca vamos a fallar, no. Pero cuando fallemos vamos a corregirnos. Así es. Okay. Primera Timoteo 9:10. Miren, todavía sigo en la introducción. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores. Dice, para los irreverentes y profanos. De aquí ya el asunto va subiendo de color. Para los que matan a sus padres o a sus madres. Para los asesinos. ¡Ay, caray! Para los inmorales, homosexuales, secuestradores. Es decir, se lee para los inmorales, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos. Pero es que era una mentirita piadosa. No hay mentiras piadosas. No hay mentiras blancas. Los que juran en falso, no, de veras, por esta, o luego hacen así, no, en lugar de por la crucecita, por el pescadito, por esta, ¿sí? Y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. O sea, se me escapó algo, pero eso es contrario a lo que Dios establece. Ok, para eso es la ley. Para eso viene la fuerza de la ley detrás y Dios juzga. ¿Sí? Entonces, en un sentido, practicar, llegar a ser virtuoso es internalizar, es decir, es hacer propia e interna, ¿verdad?, la ley y el bien que la ley hace, hacia donde esa ley apunta, para que nosotros entonces podamos seguirlos de una manera natural. ¿Sí? Dice, pues no asesinarás. Porque eso es lo que dice textualmente, no dice no matarás, dice no asesinarás, porque uno puede matar a alguien de una manera accidental y para eso había provisión, ¿sí? Pero aún así, póngame atención en esto, aún así había vida por vida. Tú mataste a alguien accidentalmente, ahí en el trabajo, lo que sea, y esa persona se murió, tú no te puedes quedar como si nada. Tú te tienes que ir y vivir el resto de tu vida, ¿sí?, en una ciudad de refugio hasta que el vengador muera. Pues tú te quedabas ahí, tenía derecho a quitarte la vida. ¿Por qué? Porque es vida por vida. Es decir, yo accidentalmente te maté o maté a esta persona. Sí, pues ¿sabes qué? Tú quitaste una vida, tu vida también te es quitada. ¿Sí? Pero en este sentido es, bueno, tú puedes seguir trabajando y puedes seguir teniendo a tu familia y te pueden visitar y puedes desarrollar ahí tu vida. ¿Por qué? Pues porque no hubo intención, pero sí hubo un efecto.
¿Sí me explico? Ahora, cuando dice asesinar, ¿hay alguna de las tres agravantes o las tres juntas? Es decir, premeditación, alevosía y ventaja. Cualquiera de esas tres. Si yo lo premedité, si yo tenía alguna ventaja, si yo ya planifiqué, si te sorprendí, tú no lo esperabas y yo sí sabía lo que estaba haciendo, esas tienen agravantes. Y esas son muy delicadas delante de Dios. Y esos agravantes, escuchen bien, eso tiene que ver con nuestras vidas, tienen que ver con nuestros hábitos, tienen que ver con los vicios. De repente podemos tener vicios que están bien internalizados y que no los ubicamos. Pero hay otros que sí los tenemos ubicados y hay la intención, hay el deseo de hacerlo. ¿Sí me explico? Hay la maquinación de hacerlo. Se sabe que se está causando un efecto y sin embargo se sigue haciendo. Premeditación, alevosía y ventaja. ¿Cómo la ven? Fuerte, ¿no? Entonces vamos a entrar ahora sí al mensaje. Segunda de Pedro 1, 5 y 6, esto ya lo estamos viendo, es nuestro texto base. Dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, métanselo en la cabeza eso, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, ya vimos eso, ¿verdad? Y a la virtud conocimiento, ya lo vimos, y al conocimiento dominio propio. Ahí entramos en esta virtud, al dominio propio, y después al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, pero esos no los vamos a ver hoy porque si no van a salir hasta mañana. ¿Sí? Dominio propio. Entonces, miren, en el tiempo del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro escribe esto, dominio propio, o también se traduce, en el castellano se puede traducir sin problemas como autocontrol. ¿Ok? No siempre cuando vemos dominio propio o templanza es igual. Ahí tiene sus acepciones, ¿no? Pero también se traduce, repito, como autocontrol. Y dominio propio o autocontrol era una característica que tenían los atletas, de disciplinarse a sí mismos, pero escuchen bien, de abstenerse. Digan conmigo abstenerse. Y abstenerse, miren, como ahorita voy a llegar ahí. Híjole, pónganle un pin a esa palabra. ¿Sí? Como creyentes, nosotros también debemos de controlar por iniciativa propia aún los deseos que tenemos en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Los deseos que tenemos en nuestra carne, es decir, esas cosas que están en la naturaleza que no ha sido redimida. Esos impulsos, las pasiones, los afectos, antes de dejarnos controlar por ellos. Voy a poner un ejemplo ahorita, ¿sí? Muchas veces, y ni siquiera somos capaces, escúcheme bien lo que voy a decir, ni siquiera somos capaces de aguantar los deseos corporales. A veces estoy así en la reunión, ¿verdad? Y yo ya sé que voy a entrar a la reunión, pues antes de que vayas a entrar, pues ve al Blue, ve a darle una visitadita por ahí. ¿Sí me explico? Porque luego ya está, y tengo sed, y me levanto, y quiero ir a hacer pipí, ahí voy. Y no pongo atención, me distraigo, interrumpo. Y luego llegas ahí y es como... Y ya pasó 15 minutos y te levantas y es como... O sea, ni siquiera el impulso corporal. Lo estoy poniendo, es un ejemplo muy bobo, yo lo sé. Pero dominio propio. ¿Sí? Digo, si ya de plano estás malito, ¿verdad? Y tienes algo, pues bueno, te entiende. Pero si no, pues va a ser bueno. Ejercitarse. Ya no voy a hablar más de eso. ¿Sí? Pero debo decir que el abstenerse, mis amados, no es uno de los fuertes de la iglesia occidental. Porque si yo tengo ganas de algo, siento que tengo derecho a eso. Tengo derecho, o sea, es que tengo sed. Bueno, sí, está bien, pero tengo derecho a quitármela en este momento. Mamá, tengo hambre. Sí, espérate, mamá, papá, quiero, papá. No es el momento, papá. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? A ver, salúdenme, hijos. Ajá. Porque a los papás son los que dijeron así, ¿verdad? ¿Sí?
Voltea a ver a su hijo y dile, mira, yo veía venir una piedra que me iba a dar a mí en la cabeza, pero te pegó a ti en la mera frente. ¿Sí? Y pensamos que tenemos ese derecho de ser saciados inmediatamente. Y esta generación, póngame atención, esta generación actual le cuesta mucho abstenerse. Y abstenerse a ver. Uno tiene que abstenerse a ver. Ayer salimos por ahí, nos encontramos con un familiar y salimos a dar una vuelta por ahí. Y dices, qué barbaridad, o sea, vas en el metro, ¿verdad? Y dices, estamos en Londres. Y parece que hay gente, chicas que van a la playa. O sea, estoy hablando, no estoy exagerando. O sea, traen algo acá que se les transparenta y que no traen nada abajo. Y se ve todo. O sea, hasta el corazón se les ve. Y les voy a decir una cosa. O sea, yo no sé ustedes, mujeres, pero uno como hombre tiene que abstenerse. Y ya casi le decía a Rocío, pues agárrame la mano y llévame de lazarillo, mano, porque pues es que ves y volteas para acá, ay, híjole, ¿para dónde? No, pues allá agárrame, allá me voy a poner los lentes oscuros, ¿verdad? Y ahí con el bastoncito. Pues no, o sea, la verdad nos da risa, pero es terrible. Es terrible y o sea, y ves, o sea, que no pasa nada, o sea, es lo más normal, es que hace mucho calor. Y dices, pues sí, está haciendo calor, pero no inventes. No sé si me explico. Ahora dices, en el mundo, pues dice uno, pues los atletas griegos, ¿verdad? Cuando competían, se desnudaban completamente y andaban desnudos. Sí, pero ni eres atleta ni eres griego, ni estás en los tiempos de Cristo. ¿Sí me explico? Entonces vamos ubicándonos. Y es que, repito, ese abstenerse de escuchar, de ver, de vestir, es que quiero tener esto, es que me quiero poner esto, es que se me ve bien. Ese es el problema, es que se te ve muy bien, se te ve todo muy bien. ¿Sí? Ay, mamá, ay, papá, ay, esposo. Sí, porque también hermanas no se pueden abstener algunas de ponerse cierta prenda que les luce de maravilla. Y no quiero predicar contra eso porque esta no es una congregación de tendedero ni de lavandería. Pero son cosas prácticas, hermanos. Rocío ha estado preguntando antes de iniciar cosas prácticas en donde mostramos nuestro amor y nuestra devoción, en donde mostramos nuestro amor a los hermanos, a la familia en la fe, nuestra devoción a Cristo. Pues ahí se muestra. Esas son cosas en las que se muestran. Estamos aquí, abstenerse. El no abstenerse hace mucho daño, porque es que, repito, se asume como un derecho. ¿Sí? Miren, para no ir muy lejos, yo no les voy a decir los invito, pero vayan, dense una vuelta al Museo Imperial de la Guerra. ¿Sí los ubican? ¿Dónde está? Ahí está por Elephant and Castle, ¿no? Ahí está muy cerquita, de ahí. Pero ustedes vayan ahí y ve, hay una sección, ¿sí?, en donde está cómo era la vida cuando fue la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron los Blitz del Tercer Reich. O sea, cuando fueron los bombardeos aquí en Londres. ¿Cómo era? ¿Cómo vivían? ¿Cómo estaban? ¿Sí? Las raciones que tenían. Todo eso está ahí, te ponían así. Pero yo en una oportunidad quiero ir otra vez. ¿Sí? La primera vez que fuimos ahí nos llevó Corina. ¿Sí? Y yo soy bien bélico, ya se han dado cuenta. ¿Sí? Eso de que vas llegando y llegas y ves un cañonzote como de 1 kilómetro y dices, sí, ya me gustó aquí. ¿Sí me explico? Entonces, pero está muy interesante de cómo vivían las casas, ¿sí? Cuando eran los bombardeos, en dónde estaban, cómo se metían ahí en el tube. Ahí vivían y no vivían acá, social distancing, vivían apelmazaditos, sudaban y de repente pues a los niños no habían pañales.
Pues, los olores, pero ¿saben qué? Era más seguro, aunque había que aguantarse cosas allá adentro, era más seguro que estar afuera, porque afuera estaban cayendo bombas incendiarias. Que caían esas bombas y aunque se les echara agua, no se apagaba hasta que se consumía ese fósforo. ¿Sí? Dense una vuelta. Hay un hermano aquí que es muy anciano y él vive aquí, a la vuelta. ¿Sí? Lo voy a decir, es el hermano Alan Barrow. Y a él le tocó vivir esto. Miren, para no ir muy lejos, aquí en el Anchor House, aquí pegó un bombazo. Aquí hay una parte restaurada. Esto ya tiene muchos años, todo este lugar. Pero aquí cayó una bomba. Aquí en esta zona de aquí el Anchor House. Y esto fue reconstruido. Y él me platicaba cómo fue ese tiempo. Y me decía, los cristianos de ahorita son bien blanditos. Les da tantita sed y no se pueden aguantar tantita sed. Un ratito no se pueden aguantar a que termine la reunión. Ya quieren que ya pasó media hora, ya pasó esto, ya el té. Y no lo dije yo, lo dijo un inglés, Y lo dijo un inglés de pura cepa. O sea, un cristiano de esos que dicen, estos son creyentes de piel gruesa, que saben abstenerse. Cómo hace mucho que no platico con él, pero cómo me gusta hablar con ese hombre. ¿Sí me explico? Es una enseñanza esto. Otro inglés, G.K. Chesterton, dijo a principios del siglo XX, él decía que es muy peligroso cuando hacemos de nuestros propios deseos un derecho y el derecho de los demás una ofensa. ¿Se los leo otra vez? Es muy peligroso cuando hacemos de nuestros propios deseos un derecho. Hacer de mis propios deseos un derecho. Y el derecho de los demás una ofensa. Vean todo el asunto de social justice, de justicia social, es esto. Este cuate era un profeta. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Este es mi deseo y yo tengo derecho. Oye, pero yo tengo este derecho. Eso es una ofensa. ¿Se fijan? Vean esto. Vean esto. A la luz social, el contexto social que tenemos ahorita, nunca había sido más actual esto que este hombre dijo hace más de 100 años. ¿Sí? Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 25. Dice, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. ¿Sí? Ellos lo hacen, o sea, los que compiten, para recibir una corona corruptible. Ahí les van a dar unas ramas en la cabeza. Pero nosotros, una incorruptible. ¿Sí? Escuchen bien, tenemos que tener esto presente. Cuando no nos abstenemos, eso incorruptible, esa corona, aquí no está hablando de salvación, aquí está hablando de coronas. Que hay coronas que te la pueden quitar de la cabeza en el tribunal de Cristo, que Cristo te puede decir, mira, esta corona estaba para ti, pero no te pudiste abstener, te la quito. Esto era para ti, pero no lo vas a tener. Pero estás en el cielo, amén, gloria a Dios, ¿no? Digo, aunque sea de panzazo. ¿Sí me explico? Digo, a fin de cuentas, lo que nosotros vemos, una escena muy, muy hermosa ahí en el cielo, dice que los ancianos, ya luego vemos quiénes representan esos, pero que echaban sus coronas a los pies de Cristo. O sea, sí, pues yo recibí esta corona, pero esta corona es para tu gloria y te la pongo aquí a tus pies y yo con estar delante de ti. Eso no es un consuelo para decir, bueno, pues ya lo que sea. Y yo no voy por el premio, porque sí los hay. Pero a lo que voy es cuál es el corazón, Señor, aún esto y aún para la eternidad. Si aún cuando tú quisiste recompensarme con esto, con esta gloria, con esta corona, yo la pongo a tus pies. Pero tengo algo que poner a tus pies. Habrá quienes no tengan que ponerlo, porque no se abstuvieron. Por falta de dominio propio. El versículo 27 de 1 Corintios 9, en la Nueva Traducción Viviente se lee, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Qué tremendo, ¿no?
O sea, lo repito y el mismo movimiento lo repito y lo repito y lo repito, porque eso es lo que debe hacer. Dice, de lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿De quién no está hablando, repito, de perder la salvación? No trata eso, que eso es otro asunto. Y no lo trata la Biblia. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, el dominio propio, guiado por el conocimiento, que eso es lo que vimos la semana pasada, ¿a dónde nos va a llevar? A disciplinar los deseos, para esos deseos y esos impulsos convertirlos en esclavos, para que no sean el amo de nuestra vida. ¿Sí? Es que me voy a quitar estos deseos, lo más probable es que no te los quites. Es que si ya nací de nuevo y yo estoy y yo oro para que el Señor me quite, es que, mira, te lo voy a decir de la manera más bonita, no se te va a quitar. Te lo voy a decir de la manera más amorosa. Amado hermano, tu deseo para pecar y para hacer lo malo no se te va a quitar hasta que el Señor venga o tú te mueras. Se los dije bonito, ¿verdad? No, esa inclinación no se va a quitar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Dominio propio. Lo aprieto. Y aquí tú no mandas. Es que tengo ganas de esto, pues apriete. Pero es que apriete cuerpo. ¿Sí me explico? Pero es que dominio propio, fuerza. Y eso es lo que quiere decir dominio propio. Fíjense, qué tremendo. Es traducido del vocablo griego ekrateia. Y kratos quiere decir fuerza. Kratos quiere decir poder. Entonces, cuando dice dominio propio, está hablando de un poder, pero, o sea, de una capacidad para decir no. O para decir sí a esto, no a esto, para controlarse a uno mismo. Pero eso habla de una capacidad, es decir, dominio propio indica la virtud que uno tiene, pues para dominar sus propios deseos y sus propias pasiones y sus propios impulsos. Y aquí específicamente trata más de los apetitos sensuales. Cuando digo apetitos sensuales, son a los apetitos de nuestros sentidos. ¿Sí? Pues a lo mejor no voy a hacer nada, pero nada más voy a mirar. ¿Sí? No, si yo no vi a esa mujer o a ese hombre, no me le quedé viendo mucho, solamente me di las 3, 1, 2, 3 y ya. Son los sentidos, o de tocar, ¿sí me explico? ¿Qué es lo que tiene dominio propio? Es yo puedo dominar eso. O sea, sale esto y pum, me volteo. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque hay dominio propio. ¿Sí? Entonces, o sea, todos los sentidos, y esto incluye los sentimientos, porque ¿cuántos problemas tenemos cuando los sentimientos nos dominan? ¿Cuántos se han metido en problemas porque sus sentimientos? A ver, levanten su mano. Vamos, pecadores. ¿Sí? Por falta de dominio propio, esos sentimientos y ese arrebato y eso, ya tengo esto, y ya te metió en un problema. No. ¿Sí? Y los falsos maestros en el tiempo de Pedro enseñaban que, pues no, mira, con que tú tengas un conocimiento especial, te va a hacer libre de la necesidad de controlar tus pasiones. O sea, si tú tienes este conocimiento, tú ya no necesitas controlar tus pasiones. Y ahora sí que Pedro y Pablo, ¿verdad? Y Juan y todos así con cara de ¿what? O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás enseñando? Porque eran maestros que enseñaban dentro de la iglesia. Y hoy en día, muy bien podríamos decir que pensar que con tener la información es suficiente. Muchos podrían pensar, ¿verdad?, en eso de la super G, la supergracia. No, pero es que la gracia. Sí, pero la gracia no disminuye la demanda de santidad. De hecho, la gracia lo que hace es elevarla. Es que la gracia, pues es que ya es por gracia. Sí, pues por gracia no nos fulmina un rayo. ¿Sí me explico? Pues eso es por la gracia, o sea, porque gracia, como les he dicho en otras ocasiones, es eso que recibimos lo que no merecemos, pero también ahí está la misericordia de Dios, y es que no recibimos lo que merecemos. ¿Sí? Porque muy bien mereceríamos que nos fulmine un rayo. Y miren, si Dios tiene misericordia, yo
que dices, ya con eso me doy, pero aún sin embargo hay gracia porque nos da algo que no merecemos, pero esa gracia que nos da nos habilita para caminar con Él y como Él. La gracia es lo que nos habilita para caminar de día. ¿Está bien? Entonces hay que entender esto. Entonces por eso se necesita diligentemente añadir a nuestra fe virtud. A la virtud es conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y dominio propio, otra vez, literalmente quiere decir controlarse a uno mismo. Fíjense, en Gálatas 6:23 también se traduce esta palabra, no aparece como dominio propio. Algunas versiones creo que sí, pero la palabra es ekrateia, ¿sí? Y otra vez, pero se traduce como templanza. ¿Ok? Y templanza, evidentemente, tiene que ver con controlar los impulsos que conducen a la práctica de algo moralmente malo. ¿Sí? Entonces, importante tener en claro que dominio propio, esto nos deja ver que dominio propio, es una cosa más, que dominio propio no se origina en nuestro esfuerzo, mis amados, porque está puesto dominio propio como un fruto, ¿sí? Entonces, ok, yo estoy consciente de eso y sí me voy a esforzar, pero voy a tomar fuerza de la gracia, ¿verdad? Y es muy importante que entonces que agregue conocimiento y al conocimiento que agregue ese dominio propio, es decir, eso que estoy aprendiendo, ponerlo en práctica. Y en eso donde me cuesta trabajo y que yo tengo identificado y que me cuesta trabajo y me va para allá y que si dejo que eso me gobierne me va a meter en problemas, sea una acción, un pensamiento, un sentimiento, si dejo que eso me conduzca, me explico, si dejo que eso me defina, voy a tener problemas. Y todo, o un mucho, no todo, gracias a Dios no es todo, perdón, ¿sí? Me reguindo para atrás. Mucho de lo que se enseña hoy en día no es el dominio propio, sino es lo que tú sientas. Y eso es aún dentro de las iglesias. ¿Cómo te sientes? Es lo que tú sientes, es lo importante, lo que tú sientes, cómo te sientes. Y todo gira en torno, ¿sí? Y van surgiendo conceptos como mi verdad. Es que mi verdad. Y cada quien tiene una verdad. Y les voy a decir una cosa, eso es lo más contrario a lo que Dios dice. Verdad hay una sola. Y la verdad es absoluta y es eterna. Por eso es verdad. Porque no cambia. Si cambia, no es verdad. Porque no pasa de moda. Si pasa de moda, no es verdad. Porque el tiempo no la afecta, porque la verdad es eterna y es eterna por naturaleza. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra, dice en el Salmo 119, es verdad. ¿Sí? Ahora, si dominio propio es la virtud, ¿cuál es el vicio? Acá el descontrolarse, pero lo vimos en un principio, es el desenfreno, ¿sí? Y la palabra, fíjense bien, eso nomás me estoy yendo por la parte textual, y estamos pasando rápido, pero yo creo que claro. La palabra para desenfreno, que así se traduce desenfreno en muchas partes, en algunas partes de la Biblia, pero es el vocablo griego anacrasia, ¿sí? A es sin. Kratos, sin poder. Kratos, a Kratos. Con poder, sin poder. ¿Sí? Encrasia, es decir, poder dentro. Es igual que en el castellano. De en, habla de dentro, por, para, en. ¿Sí? Encrasia. Ana es sin poder. Entonces, habla de una ausencia de fuerza. Habla de una ausencia de capacidad, de una ausencia de control, que no se puede controlar, ¿sí? Escuchen bien, también se traduce como, y ahorita voy a llegar ahí, como incontinencia. ¿Cuántos saben que la incontinencia es un problema? En el cuerpo, cuando el cuerpo tiene incontinencia, ¿verdad que hay problemas? Porque no se tiene la capacidad de controlar un esfínter. Y hay que tratarlo, porque dices, evidentemente la incontinencia es un problema, es patológico, hablando desde el cuerpo, espiritualmente también lo es.
¿Sí? Es decir, desenfreno quiere decir no puedo decir que no, aunque sabes que está mal por donde la veas. Es que yo ya sé que está mal hacer esto, sé que está mal darle clic a esta página. Sé que está mal hacer esto, sé que está mal, pero no me puedo controlar. ¿Sí? Y se es tan esclavo de esa pasión que es materialmente imposible decirle no. Anacrasia. Desenfreno. Ahora, ¿por qué no puedo decirle que no a esa persona? Esto se ve mucho, ¿eh? Esto se ve mucho aún en las relaciones de pareja. Es que si me maltrata y esto, ¿y por qué no puedo decir que no? Y nada más llega y me hace así, y ya estoy yo ahí con ojos de borrego a medio morir. ¿Sí? No, es que yo sí le estoy echando ganas, pero llega fulanito amigo, ¿verdad? O amiga y te hace, sí. Sí, pero llega el hombre, yo sé lo que estoy diciendo, el hombre o la mujer extraña, el que no te corresponde, el que no te pertenece y te hace, ay, sí. ¿Saben cómo le dice la Biblia eso? Dice que lo lleva como buey al matadero. O sea, te maneja como una bestia que va a matar. De ese calibre es. Así de serio es el desenfreno. ¿Estamos aquí? En 1 Corintios 7:5 se traduce también como incontinencia, pero es la misma palabra. Dice, no se priven el uno del otro. Escuchen bien, aquí está hablando en el matrimonio. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Ahora, quiero mencionar esto rápido porque muchas veces estos versículos, algunos maridos cocodrilos, ¿sí? O maridas cacatúas, como usted quiera, lo que usted quiera, cualquiera de los dos, porque esto no tiene que ver con el sexo, esto tiene que ver, no tiene que ver con la sexualidad, esto tiene que ver con el corazón del hombre, sea hombre o mujer, es naturaleza caída, es carne, esto es carne, punto, ¿sí? Porque muchas veces se dicen, no, ahí está, a mí cúmpleme, a mí me cumples, no, pero es que, ¿me cumples? Y empiezan las manipulaciones. Escuchen bien, esto se dice, es que la falta de dominio propio, ¿sí? El desenfreno roba la capacidad de abstenerse. Eso es. Entonces, hacer, decir, ¿verdad? Esto que, repito, que está mencionando aquí, es que no me forces, es que esa no es la idea que Dios tiene. ¿Sí? Es como aquellos que llegaron a preguntarle al Señor, oye, Moisés nos dio permiso que nos divorciemos. Y les dice, no, Moisés no dio permiso. O sea, no ese es el sentido. El Señor, lo estoy parafraseando, ¿no? Dice, pues no es así como que, ya no me gustó, ¿verdad? Cómo hace las arepas, se le queman las arepas, se le queman los frijoles. No me gusta, le doy carta de divorcio. ¿Saben que eso era muy usual? ¿Sí? Ya, que se vaya a vivir acá. O simplemente ya pasó tanto, ¿verdad? Y pues ya quiero una más jovencita. Ajá. Ya no quiero una de 40, quiero 2 de 20. ¿Ustedes piensan que estoy hablando cosas descabelladas? Porque todo esto está ahí y lo que les dice, no te confundas. Es como diciendo, no te confundas, compadre, el asunto no es así. Eso se permitió por causa de la dureza de su corazón, pero al principio no fue así. En otras palabras, Dios no diseñó eso. Y yo les quiero preguntar, ¿cómo quieren andar con las cosas que Dios permite a causa de la dureza o caminar por donde Dios quiere que caminemos? O sea, ¿qué queremos? Porque este es el punto. Y después hay todo un tema que voy a hablar acerca de esto. Pero aquí es, ¿qué quiero?
Porque eso que deseo, eso que quiero, eso es lo que voy a amar con todo mi corazón. ¿Estamos aquí? ¿Qué es lo que yo quiero? Pues yo quiero caminar para el Señor y quiero caminar con Él y quiero que Él sea glorificado y quiero que Él sea honrado en esto. Y de repente, pues sí, debido a mi cuerpo y debido a mi naturaleza que voy a tener estos impulsos, pero tengo dominio propio, no tengo un espíritu de cobardía. Lo puedo enfrentar esto, ¿sí? Y puedo decir, me puedo negar, por supuesto que me puedo negar. Y no es de que, no, ya tengo, estoy acá y cúmpleme. No. No seas... Sí. Mira, hasta con musiquita me la pusieron esa. Porque iba a decir la palabra y salió la musiquita ahí. ¿Estamos aquí? Gracias, bro. Pero... ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Se quedaron muy callados. Mateo 23, 25 dice, ay de ustedes, le está hablando el Señor, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Bueno, se lee así. Ay de ustedes, escribas y fariseos. Luego hay un espacio. Hipócritas. No es nada más ustedes, escribas y fariseos. Es escribas y fariseos. Va para ustedes, pero también dice hipócritas. Es decir, pueden haber hipócritas que no son escribas y fariseos. Abiertamente. Hipócritas que limpian, aunque aquí se está refiriendo a ellos, que limpian el exterior del vaso y del plato. O sea, todo lo de afuera. No, yo sí cumplo esta regla, yo cumplo esta regla, yo cumplo esta regla. Dice, pero por dentro, digan conmigo, por dentro. Dice, por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Es acracia. Ahí está. Entonces, sí tenían la información correcta, sí sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal, al menos en teoría, pero no tenían la capacidad de decir que no a vicios tan arraigados, ¿sí? Con esa incapacidad de controlar aún sus propios deseos. Es decir, la falta de dominio propio es, mi voluntad está anulada, está en una completa esclavitud. Eso es lo impresionante de esto, eso es lo trágico también, es lo poderoso de dominio propio, de esa virtud, pero también es lo dramático de lo otro. ¿Estamos aquí? ¿Qué hay de nosotros? ¿Cómo estamos en eso? Porque la verdad es que cuando un impulso te controla es espantoso y es muy vergonzoso. ¿Cuántos son de lo que estoy hablando? A veces uno puede tener un impulso que, mira, igual y no es una cuestión, no es... Pero tuviste ese impulso que no era así, no debía de ser. Y qué vergonzoso es. Yo sé lo que estoy diciendo, mis amados. ¿Sí? Por más pequeño que este sea, ¿sí? Aparentemente. Pero cuando un impulso te controla, la verdad es que nunca acaba bien. Nunca hay un buen resultado. El engaño del pecado es que sí va a haber, que sí vas a obtener, pero nunca va a acabar bien, porque es engaño. Vámonos al final. Entonces, mis amados, que Dios nos dé su gracia, ¿sí? Para que echemos mano de esta virtud, del dominio propio, ¿sí o no? Pero hay que ejercitarnos, abstenerse, apriete el cuerpo, ¿sí? Apriete el corazón, apriete la boca, porque apriétela, ¿sí? O sea, no nada más así, ¡pum!, como resorte, porque otra vez eso termina en calamidad. Que nuestra voluntad esté en manos nuestras para que podamos entregárselo al Señor y que nuestra voluntad pueda llegar y decir, Señor, aquí está, que sea tu Espíritu Santo el que me ayude con esto, el que me dirija en esto, pero aquí está mi voluntad y no que nuestra voluntad ande al garete por ahí. ¿Sí se entiende esa palabra? Que ande por ahí libre, así, quién sabe, ni siquiera en manos de uno, en manos de alguien más, ¿sí? Por tener al revés lo que hemos comentado, ¿se acuerdan? Que estuvimos hablando de eso desde un principio. Cuando está al revés esa ecuación de sométanse a Dios y resistan al diablo, cuando esa ecuación está al revés, eso pasa, ¿sí? Entonces, que podamos tener dominio propio,
Que podamos agregar esto y ejercitarnos ahí para que de una consciente manera, de una manera deliberada, lo podamos siempre someter a la guía y a la armonía del Espíritu Santo, de acuerdo a la palabra de Dios. Que Dios nos ayude en eso. Amén. Vamos a ponernos de pie y a darle gracias. Señor, te bendecimos, te exaltamos a ti, te damos las gracias porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor y nos debemos a ti. Y queremos caminar no de noche, el tiempo en que vivimos, la noche, la oscuridad está muy avanzada, pero también eso quiere decir que el día se acerca, Señor. Y que el día se acerca y cada vez más se acerca el día en donde vamos a ser glorificados, en donde vamos, Señor, a todo eso corruptible se va a quitar y vamos a ser vestidos de incorrupción para estar contigo, para disfrutarte sin la influencia de corrupción alguna, sin historia allá de pecado en nuestro ser. Y estamos esperando eso. ¿Cuántos esperan eso? ¿Por qué no levanta sus manos y levanta su voz y le da las gracias? Señor, muchas gracias. Y queremos abrazar esto con todo, Señor. Queremos abrazarlo con nuestro corazón y rogarte que tú nos des la gracia. Tu palabra nos dice que tomemos fuerza, que tomemos poder de la gracia. Y queremos echar mano de tu gracia para que nos ayudes a ejercitarnos en el dominio propio, Señor. En el área que sea, hay tantas, hay todas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.